Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a reflexionar hoy en día sobre el caso de Segarra Marín. Pero antes de ello, queremos decir algo brevemente. De un tiempo a esta parte, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos o instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos traen una nueva paradigma, un nuevo auge de interpretación del derecho interno. O sea, sirve como un precedente no voluntariamente observable, sino obligadamente observable. En nuestro país, en nuestra región, tenemos el Sistema Interamericano para los Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, que es la Convención Americana para los Derechos Humanos, uno de los instrumentos más antiguos. En Europa tienen al Tribunal Europeo para los Derechos Humanos. En Europa, se sabe que en Europa ya esto se aplica casi con el 90% de los estados, se rigen a las pautas emitidas por este instrumento para los derechos humanos en Europa. O sea, poquísimos países en Europa aún se resisten sobre la implicancia de los instrumentos para los derechos humanos. En nuestra región hay muchos países que se resisten. Se resisten o de repente no tienen una cierta adecuada capacitación en cuanto a la observancia de la protección para los derechos humanos. Los derechos humanos es una gama muy compleja para poderlo determinar. En síntesis, estos instrumentos lo que va a regular es que si bien a una persona se le puede procesar, se le puede llevar a confrontar, imputar un hecho sobre lo cual se cree que es culpable. Sin embargo, el Estado, al tener cierto dominio y poderío sobre una persona, está en un nivel demasiado alto por la cual podría causarle cierta lesión a sus derechos, a sus derechos inherentes, como viene a ser la dignidad de la persona. Y para esto son estos instrumentos internacionales que se deben activar siempre que haya una posibilidad de violación o ya violación. El proceso que vamos a hablar el día de hoy se trata de Segarra Marín versus Perú. Rápidamente, este proceso se realizó el año 94, cuando este señor Segarra Marín era jefe de la Oficina de Pasaportes y Naturalización de Migraciones. En ese tiempo, la prensa sacó una noticia en donde este señor Segarra Marín habría sido quien firmó el pasaporte para que la cabecilla, el jefe de CLAE, de esta centro, especie de caja bancario, había estafado a unas cientos de miles de personas. Bien, a partir de allí parte el caso y este señor y junto a otros son imputados por varios delitos, entre falsedad, ¿no? Y también por corrupción de funcionarios. Y es así, por ejemplo, que el 8 de noviembre del 96, la Quinta Sala Penal de Lima sentencia al señor Segarra Marín a 4 años de pena privativa de libertad y al pago de 3.000 soles como concepto de reparación civil. Bien, en efecto, esta pena es benigna, ¿sí? En efecto, cualquier abogado podría decir es benigna, es suspendido en la ejecución, con comparecencia del ciudadano a la corte, y los 3.000 soles es ínfimo. Sin embargo, cuando una persona tiene un criterio de justicia, cuando una persona lo que se siente feliz es con la propia conciencia y que el señor no había sido quien firmó ningún pasaporte a ninguna persona, entonces desde esa esfera nace la concepción de búsqueda de la justicia, y lo ha hecho a través de nuestra propia justicia peruana, ejerciendo el artículo 139.6 hoy de la Constitución, que viene a ser la pluralidad de instancias. El señor presentó recurso de nulidad ante la Corte Suprema, la cual ha confirmado la sentencia. Agota a través de la demanda de recurso de revisión, que hoy es demanda, antes era acción de revisión.
y también ha sido declarada improcedente. Todo ello corresponde al agotamiento de una vía previa, ¿sí? Si bien para llevar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, primero la convención postularla y luego ya hacerla un tema procesal ante la Corte como competencia, se debe agotar vías previas, pero no habla de un agotamiento específico de vías, sino tratar de agotarlas todas posibles. Y este señor Segarra Marín habría cumplido con ello. Bien, es así entonces que sobre lo que la Corte encuentra sobre el agravio sufrido por Segarra Marín es que se vulneró la presunción de inocencia. La única prueba o el medio de prueba con la cual encuentra certeza para fundarle la condena habría sido la declaración de sus coimputados. La Corte señala también, analizando este caso para que pueda ser desarrollado por otras naciones en otros casos, exige que al momento de la valoración de las pruebas, por ejemplo, indiciarias, estas sean abundantes, o sea, haya cierta cantidad de indicios, ¿no? Y sean fiables. Además, exige que las pruebas deben ser fiables, objetivas, ¿sí? Y solamente con esas características puede existir la posibilidad de enervar la presunción de inocencia, en donde una vez enervada la presunción de inocencia, se pueda decir que se tiene la certeza y la convicción de la comisión de un hecho. Entonces, la resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrando al Perú como responsable por derechos vulnerados contemplados en el catálogo de este instrumento, en el artículo 8.1, 8.2 de esa convención, que no es posible que con solo la declaración de coimputados se puede declarar la culpabilidad de una persona. A pesar de que dice que había pericias que demostraron que este señor no había sido quien había firmado el pasaporte de Manrique, jefe del CLAE. En la segunda instancia queda demostrado la vulneración a la presunción de inocencia, pues dice la Corte: al respecto, el tribunal reitera que la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable de la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte quien acusa, o sea, del Estado, y no en el acusado. En ese sentido, el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa, y eso es en todo derecho procesal, no solo en penal. Y cualquier duda debe ser usada en su beneficio del acusado. La duda, señores, la duda en nuestro país se usa en contra del acusado. Y eso es un modus operandi de nuestro sistema jurisdiccional. Ante existencia de una duda, lo que hacen en la alta cantidad de jueces peruanos es aplicarle en contra del acusado. Porque dice, la máxima de la experiencia, dice, pues no es posible. Y si así fuese, bueno, pues yo pienso que es así. Es mi concepción, la sana crítica y mi discrecionalidad judicial. Pero esa discrecionalidad judicial mal aplicada trae como consecuencias este tipo de sentencias ante instancias internacionales. El principio de garantías judiciales, muchos jueces no entienden qué es en nuestro país. Se encuentra contemplado en el artículo 8.2 en la Convención, ¿sí? Así como el 25.1, que es la protección judicial, principio de garantías judiciales y derecho a la protección judicial. Ese fundamento, en el fundamento 181 de la Corte, sobre este caso Segarra versus Marín, señala: en virtud de ello, esta Corte nota que la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema se limitó a confirmar las consideraciones de la sentencia condenatoria
sin pronunciarse sobre los argumentos principales presentados por el recurrente. En particular, los relativos inter alia a que se le exigió que presentara pruebas de descargo contundentes cuando era el órgano judicial el que tenía la obligación de demostrar la culpabilidad con pruebas admitidas en el proceso e idóneas. Recordar que esto se desarrolló con el Código de Procedimientos Penales, en donde el juez instructor tiene interés en el proceso y es quien investigaba junto con Fiscalía para llevar a condena a una persona. El juez investiga, el juez procesa con el Código antiguo. Hoy en día es otra canción. Además, dice la Corte, no se valoró el peritaje grafotécnico de la División Criminalística de la Policía Nacional que demostraba que él no había sido quien había firmado los pasaportes expedidos fraudulentamente. Por último, dice la Corte, no se fundamentó el valor probatorio de las declaraciones de su coimputado, tomado en cuenta las contradicciones reiteradas durante el proceso penal. Estas omisiones han sido debidamente plasmadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejerciendo el Estado peruano su derecho a la defensa, debidamente apersonado ante esta dignísima Corte extranjera, internacional, y las medidas que debe adoptar el Estado peruano en adelante era dejar sin efecto la sentencia, el primero. Segundo, realizar las publicaciones de sentencias solicitadas en un corto plazo de 6 meses. El Estado debe pagar $20.000 a Segarra Marín, muy poco, ínfimo, lo vemos. Además, que el Estado debe reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El Estado debe, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe de medidas adoptadas para cumplir la misma. Todo ello ha sido posible gracias a que Segarra Marín no ha permitido que la sentencia de 4 años suspendida de ejecución y el pago de 3.000 soles feneciera, se ejecutorie y por el principio de cosa juzgada se quede en el olvido. Sin embargo, sintiéndose inocente, ha recurrido donde debía recurrir, donde se recurre cuando la norma, los jueces dentro de un Estado se parcializa con el Estado, defiende a quien les va a pagar los honorarios. Hoy en día rige, por ejemplo, la observancia debida a través de lo que se establece el principio de Bangalore. Ahí claramente dice las atribuciones y funciones de los jueces. Los jueces no deben tener interés en el proceso, tampoco deben estigmatizar al procesado, menos dejarse concebir ni motivar las resoluciones por lo que diga la prensa. Los jueces deben establecer un sano juicio en base a derecho y en observancia a casos resueltos como este caso de Segarra Marín. Muchas gracias.